pues hoy es 1 de julio y estamos con Mario Omar Fernández, quien es profesor encargado como del tema de patrimonio en la Universidad de los Andes, ha investigado largamente sobre esto. Entonces quisiera preguntarle primero a Mario Omar, ¿cómo has visto todo esto que ha pasado, como ya, sobre todo como a nivel global, intervenciones, llegar a monumentos, quitarlos, como el de Colston en Bristol, en Inglaterra, ¿no? que fue que es un acto también como que genera mucho júbilo en un grupo amplio de gente, que es derrocar este monumento y tirarlo al agua, ¿no? Luego Google Maps y Google Earth lo resitúan en el agua. Hay una serie de cosas simbólicas allí. Y también, obviamente, todos estos monumentos que de alguna manera representan temas de racismo, ¿no? De abuso, inclusive genocidio, están siendo como revalorados, y dentro de las manifestaciones muchos son derribados, bustos, no son atacadas estatuas, inclusive la de Churchill en Londres fue también, pues de alguna manera le pintaron, ¿no? Luego la cubrieron. Y esto es una cosa que se ha venido dando en Estados Unidos también, pues es increíble porque también hay mucho tema con, ¿no? Pues con los militares, los monumentos a los soldados confederados del sur de Estados Unidos, que hay 1.700 en el sur de Estados Unidos, y han pues, tumbado como, no sé, como 10 o 15, pero es una cosa que va a seguir y que va ya a necesitar como un replanteamiento, no sé si por parte de instituciones, o resituar los monumentos o contextualizarlos, porque muchas veces se dice que no se trata tanto de tumbarlos o de, si se quiere, como, ¿no? Como quitarlos de allí, sino también de darles un contexto, y se explican, como pasó en unas calles, creo que en Inglaterra, que son de nombres de gente que se dedicó como al comercio de esclavos, y en vez de borrar el nombre en la calle para que quede como dentro de la historia, se deja allí y se le da un contexto. Esto pasó aquí, y en este momento el señor era tal, ¿no? ¿Me entiendes? Porque también parece que borrar los monumentos, quitarlos y tumbarlos también es como borrar la historia, y no queda ninguna traza de nada. No sé si quieres como que hablemos primero de todo esto y luego llegamos aquí a nivel local con lo que está sucediendo. Sí, bueno, es que son dos cosas, ¿no? Primero es, a nivel internacional hay digamos, hay un malestar general y que se está viendo en esto que lamentablemente siento que se está poniendo de moda y ha llevado a, digamos, a generalizar y destruir cualquier tipo de monumento, como vemos que ocurrió con el monumento a Cervantes, que no tiene nada que ver con el esclavismo ni con ninguna de las manifestaciones. Entonces, ser monumento en este momento se volvió en un símbolo de algo del sistema, de algo que hay que demoler, que hay que destruir. Creo que en el caso de Colombia, las acciones que han generado estas discusiones no son tan graves como las discusiones mismas. Lo que ocurrió, por ejemplo, con el Monumento a Bandera, no es nada nuevo. Aquí en Colombia, cada vez que hay una marcha, y ahí yo tengo muchas imágenes, ha habido pinturas, ha habido agresiones, ha habido intervenciones, ha habido manifestaciones sobre los monumentos, sobre algunas fachadas de edificios públicos, y eso es prácticamente una costumbre. La Plaza de Bolívar, el Monumento de Bolívar ha sido intervenido, a veces ha sido vandalizado, se le ha roto la espada, se le ha pintado el rostro, muchísimas veces. Eso no es nada nuevo. El mismo Monumento de Banderas durante muchos años estuvo abandonado y estuvo completamente repintado, y eso hizo que un grupo de señoras se sintieran un poco vulneradas y sentían que el cuerpo de esas mujeres estaba siendo también violado, estaba siendo maltrecho, estaba siendo atacado, que es algo que sabemos. Los estudios han demostrado que los monumentos más vandalizados en Bogotá son los monumentos femeninos, como el monumento a la Rebeca, que es un monumento histórico importante que ha sido completamente pintado, se le ha destruido la nariz, se le ha destruido el rostro, ha tenido que ser sometido a muchos procesos de restauración. Entonces, quizás la coyuntura interesante de esta acción que ocurrió a raíz de la violación de una niña indígena y que ha indignado a todo el país, generó este acto, que es un acto, digamos, genuino de indignación. Ahora, uno también tiene que ver es cuando una protesta puede afectar a otras comunidades o puede afectar el interés de otros públicos. Y aquí la discusión, en el caso colombiano, a veces tergiversa, porque muchos de los comentarios parece mentira que les preocupe más
lo que le pasa a un monumento que lo que le pasa a una niña o lo que le pasa a una víctima. Creo que son dos cosas que no hay que comparar. El tema de una violación a una niña es un acto criminal que debe ser juzgado por la ley. Y el otro es un tema que, de conciencia, es un llamado a reflexionar sobre lo que significan los monumentos y sobre la necesidad de protegerlo y también reconocer todo el trabajo que hay detrás de un monumento restaurado, que creo que a veces no se valora. Y tampoco es comparar ni poner en una balanza la violación con este trabajo, sino que es todo un trabajo profesional, es un trabajo que en el caso de Bandera costó 1.700 millones de pesos y fue un proceso donde participaron decenas de mujeres al sol, a la lluvia, durante muchísimo tiempo, y fue un monumento que fue entregado a la ciudad de Bogotá el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Entonces, son muchos símbolos, son muchas discusiones que se pueden generar ahí, pero pienso que hay que hacerlas sin fanatismo, en el caso concreto de Banderas. Caso parecido ocurre con el caso del monumento a Cristóbal Colón, que es un Bien. monumento que lleva muchísimos años en Bogotá, y que justo después de una restauración también costosa, muy compleja, fue pintado completamente de rojo y ha recibido un gran apoyo esta acción. Entonces es un llamado a valorar. Cuando hablamos de la valoración de los monumentos, nos referimos a ver cuáles son esos valores que puede tener un monumento, que pueden ser valores simbólicos, pero también pueden ser valores materiales, valores artísticos, valores históricos, y a veces son referentes importantes para la comunidad o para Sí. otras comunidades. Sí, porque cuando uno ve, por ejemplo, que, qué sé yo, en medio de manifestación, por ejemplo, el caso del Monumento a los Héroes, ¿te acuerdas de las manifestaciones del año pasado, en noviembre? Cada vez que había alguna que cruzaba por allí, sí, inmediatamente se grafiteaba, ¿no? Y de pronto el tema de llamar a valoración dentro de una manifestación es difícil. Ahora, ese es un monumento muy distinto, es un monumento de origen militar, es un muro que está allí, ¿no? Tiene una cantidad de muros que se pueden grafitear. Y eso es un caso distinto, pero también lo que mencionas en el caso del Monumento a la Bandera, sí, tengo entendido que también habían un grupo de mujeres de tercera edad, que son las madrinas de blanco, creo que se llaman. ¿Ellas qué papel jugaron allí, Mario Omar? Que nos cuentes un poco como el papel de esta comunidad o este grupo de señoras, son cercanas también de Kennedy. Sí, las damas se llaman damas de blanco o Ajá. madrinas de banderas. Es un grupo de señoras que empezó a preocuparse por el estado tan lamentable de deterioro en el que se encontraban esos monumentos. Eran unos monumentos que habían sido golpeados, habían sido a veces pintados con imágenes bastante obscenas, grafiteados, estaban muy, muy deteriorados. Y ellas comenzaron a tocar muchas puertas para recuperar ese monumento, porque sentían que la agresión a esas mujeres en piedra, a esas mujeres ahí, a esos monumentos de cuerpos femeninos, eran unas agresiones similares a las que ellas habían recibido. Ellas incluso hacen referencia a que algunas habían sido violadas, que algunas habían sido mutiladas, que les habían mutilado sus pezones, y que ellos sentían una gran rabia y una gran tristeza pasar y ver a esas mujeres en ese estado y que nadie les prestara atención. Entonces, después de mucho esfuerzo y después de algunas acciones por parte de la antigua administración del Instituto Distrital de Patrimonio, se hizo una restauración que concluyó el 8 de marzo de este año. Y de Sí. ese momento, esas señoras han apadrinado, han estado cuidando, han estado vigilando estos monumentos y sienten un gran orgullo y sienten una gran satisfacción de que estas esculturas hayan sido recuperadas. Ya. Entonces, ese es, como yo les decía, ahí también trabajaron muchas arquitectas y restauradoras profesionales en un trabajo muy complicado que requirieron análisis científico, que requirieron procesos de biodeterioros, procesos para ver las propiedades físico-mecánicas que tienen estos soportes que resisten esas astas de banderas, el tamaño de las banderas que se están rompiendo. Es todo un trabajo de muchos profesionales para devolverle a Bogotá un monumento que estaba en un estado de abandono muy grande. Oye, y lo que mencionas, por ejemplo, tengo entendido, porque me recuerdo que en un proyecto que hicimos que se llama El Observatorio, que se hizo también por internet hace como, eso fue el año 2004, se miraba mucho como el tema de los monumentos y recuerdo que hubo una propuesta del artista Víctor Leñelet, pues más de orden simbólico,
para el monumento a Colón, que está hoy en la Avenida Jiménez y que inicialmente estaba en la calle 13 hace tiempos, ¿no? Que cuando se amplió fue a dar a la Jiménez, como muchos de los monumentos de Bogotá que rotan por todos lados. Y en ese caso, el monumento a Colón, la intervención que proponía Víctor era resituar a Colón porque estaba señalando, creo que al suroccidente, y que lo hiciera hacia el occidente, que es donde debería, ¿no?, señalar, y también rodear a la reina Isabel como de unas plantas que se llamaban algo así como llamas, como para resignificar un poco como una idea de hoguera, ¿no? Porque pues el mismo tema de la conquista y todo el genocidio que hubo a partir como de esto. Entonces era como una intervención de tipo artístico como interesante que pues quedó a nivel obviamente de propuesta porque no se está proponiendo como a nivel, como una convocatoria. Y entiendo que el monumento a Colón el año pasado le giraron como unos grados para que señalara al occidente, ¿no? ¿Tú sabes algo de ese monumento? Sí, ¿Cómo, sí, qué fue lo que sé que se pasó? intervino, se hizo una restauración también, en la que intervinieron también muchas restauradoras, y se hizo un giro. Y ahí incluso está documentado, hay unos videos que podemos ver sobre eso, ese Sí, proceso. Y estoy de acuerdo, o sea, me parece importante que la apropiación de esos monumentos puede pasar por procesos artísticos, y también considero que hay un problema gravísimo, y es el exceso de monumentos que ya no cumplen ninguna función, ni no tienen ningún significado, y se pueden convertir incluso en una carga para el Estado, para el distrito. O sea, yo claro. no estoy en contra de que haya que conservar, o sea, no estoy a favor de que haya que conservar y mantener todos los monumentos. Creo que hay monumentos que no se sabe por qué están, que han sido heredados del pasado, pero que ya no tienen ninguna significación y que son Sí, unos estorbos, o que algunos pueden generar incluso malestar. Y pienso que son discusiones que se tienen que dar. O sea, no estoy claro. defendiendo en ningún momento la posibilidad de que se generen estos procesos de valoración con participaciones amplias de todos los sectores, de los historiadores, de los artistas, de las comunidades, de las personas que viven cerca de estos monumentos. Ajá. Lo que no estoy de acuerdo son las intervenciones unilaterales, porque afectan monumentos que son públicos y que están restaurados con recursos públicos, y que muchas veces también tienen un público que por algún motivo se sienten identificados con él. Entonces hay que llegar ahí a una mediación que creo que es fundamental para poder generar un trabajo, digamos, o una conservación de este patrimonio con todo el sentido que esto merece. Ya. Y también están los monumentos que son como de alguna manera dispuestos en el espacio público por las personas, ¿no? Por comunidad. Pues tenemos el ya muy famoso de Gaitán en la séptima con Avenida Jiménez, ahí donde cayó Gaitán asesinado, ¿cierto? Que está hecho por todo, pues hay inclusive una gente que lo cuida, que cada 9 de abril hay ceremonias, pero que está hecho por la gente. Ese monumento no es oficial, nadie lo puso ahí, sino son sus mismos seguidores desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y está allí y pues también perdería sentido que el Estado le hiciera un monumento ahí. Inclusive una vez recuerdo que un senador un poco populista o repopulista, que era Moreno de Caro, puso una placa allí y la gente se puso furiosa y la arrancó, ¿no? Porque les Claro. pareció un acto de populismo tremendo. Y también el monumento muy frágil, que es pero bastante significativo en la 19 con carrera cuarta, ¿no? A Dylan Cruz, que está allí, ¿no? Y siempre de alguna manera lo tumban, ¿no? No sé. ¿Tú qué crees que podría hacerse en esos casos, como en el de Dylan Cruz? ¿Qué podría hacerse en ese lugar? Sí, son casos muy, muy complicados, porque me parece que el de Dylan es también un monumento que ha sido vandalizado, y por ejemplo yo he puesto imágenes sobre ese tema, pero no ha tenido repercusión ninguna. Y me llama la atención como, por ejemplo, en ese sentido no hay digamos que la facilidad con que se actúa, digamos, simbólicamente, como se dice a veces sobre algunos monumentos, no es la misma, digamos, la pasión no es la misma con la que se conserva o protege un monumento, como el caso de Dylan, que debería ofenderse la comunidad cuando ve que se cometió esa acción, pero uno no ha visto ningún rechazo tan popular ni tan fuerte en No, redes sociales. no. Y me parece a mí que eso también es bastante diciente de la necesidad como de entender esos monumentos. Uh Yo -huh. pienso que quizás muchas veces esos monumentos se hacen con colectas. Hay un caso muy significativo, para mí es uno de los monumentos más importantes que tiene Bogotá y que tiene posiblemente Colombia por la apropiación social, que es el Gaitán, que está en la Perseverancia. El Gaitán de la Perseverancia es un gaitán que se hizo por la misma comunidad
a raíz del robo de un monumento a Gaitán que había en bronce y que se robaron. Hicieron este monumento en cemento que está pintado y es un monumento en el que tú no te puedes acercar porque la misma comunidad no lo permite. Hay una apropiación social y yo no creo que el distrito ni el Estado haya gastado un centavo en la protección de este monumento. Entonces, Ya. ahí hay una verdadera apropiación, es un monumento que estéticamente no es bueno, materialmente no es bueno, Ujú. pero a nivel simbólico tiene unos valores enormes. Ahí es donde los procesos de valoración son fundamentales. Y Ya. quizás para el distrito es más importante, para Bogotá es más importante el monumento de este a Gaitán y el monumento a Colón en la 26. Entonces hay que ver Claro, a quién se le destinan los recursos y cómo eso se maneja, ¿no? claro, Pero pienso claro. que son discusiones que se tienen que dar, pero sin llegar a la ofensa y sin llegar a tomar acciones a raíz de un acto, eh, digamos, violento como los que ocurren constantemente en este país. Lamentablemente hay muchas noticias de violaciones, de asesinatos de líderes sociales, de crímenes, y pintar un monumento no va a cambiar. Pienso que también es una discusión que hay que dar, que hay que hacer más discusiones. Muchas veces las discusiones se dan entre personas que piensan muy similares y que están en contra de todo. O sea, están en contra de la violación y terminamos discutiendo por otros temas que nos sacan de las discusiones más importantes. Bien, bueno, María Omar. Pues muchas gracias, María Omar. Entonces, pues bien, eso es una cosa que hay que hacer. Yo creo que generar con ese tipo de reflexión y abrir como los lugares a que se discuta sobre eso, porque sí hay, a las personas sí le importa lo que sucede allí, ya sea porque lo pinten, lo grafiteen, lo alteren, o sea, nadie dijo nada de cuando cogieron la colonia y lo movieron 6 grados, porque eso pues no tiene mucha importancia, pero también es muy disidente de que hay algunos monumentos que sí son relevantes a la hora de que se desata una ira por algún tema, y hay otros que son completamente invisibles que sí merecerían estar por ahí en el depósito de monumentos del distrito. Bueno, Mario Omar, pues muchas gracias por tus aportes en esta discusión y creo que seguiremos adelante con esto. Gracias, Jaime, por la invitación.